Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Espinosa, soy docente de la carrera de Artes Visuales. Hoy les vamos a presentar una intervención donde hemos participado junto con la carrera de Arquitectura a través del doctor Javier Borneo. Y les vamos a presentar una alternativa sobre una intervención en un espacio público, ¿no? En el colegio específicamente de música Salvador Bustamante Soto. Pues bueno, hemos utilizado una metodología del Design Thinking que plantea una metodología alternativa para hacer los nuevos proyectos o retos en base a proponer propuestas que tengan que ver en todo tipo de carreras, ¿no? En este caso, el Design Thinking también lo hemos aplicado en la cuestión de artes visuales, ¿no? Esta metodología implica cierto tipo de etapas, entre las cuales tenemos empatizar. Esto nos pone en evidencia que nosotros tenemos que ser conscientes al público a quien va dirigido, ¿no? Ante eso tenemos que buscar un perfil de lo que queremos llegar con las propuestas o con los retos que se plantean para la intervención, ¿no? Una vez que se ha empatizado con el público, con el cliente, por decirlo de alguna manera, con el espectador, hablando de la cuestión de las artes plásticas, se define el problema que lleva a plantear una idea, ¿no? Hay diversos tipos de planteamientos o de tipos de problemas en los cuales siempre el estudiante será el que vaya en busca de este tipo de problemáticas, ¿no? Para eso, pues, siempre los profesores serán especie de mediadores, ¿no? La diferencia de este tipo de metodologías es que el trabajo prácticamente lo realizan ustedes, los estudiantes. Siempre el profesor será como un guía y el mérito de alguna manera será de ustedes, ¿no? Cuando se ha definido el problema de acuerdo al perfil, de acuerdo al cliente, al público, al espectador, se empieza a buscar la idea de lo que se va a hacer. Cuando se ha encontrado ideas, siempre hay ideas que son, entre comillas, unas más importantes y otras que a veces no las consideramos tan importantes. Pero estas ideas no tan importantes siempre van a ser válidas para otro tipo de proyectos, ¿no? Nunca hay que desechar las ideas que puedan salir de todos estos planteamientos que vayan construyendo, ¿no? Cuando ya se ha obtenido la idea que creamos, que es la mejor, empezamos con la cuestión del prototipado, que es más o menos hacer un modelo, un boceto, una especie de maqueta, por decirlo así, y siempre nos vamos a dar cuenta que hay tipos de prototipado que es muy rápido, ¿no? Podemos hacerlos con materiales de bajo costo. De hecho, lo que les vamos a mostrar aquí va a ser un prototipado muy sencillo, de acuerdo a lo que vamos a querer hacer después en el espacio público real, ¿no? Si se pueden dar cuenta, las imágenes nos muestran aquí diversas formas de hacer este tipo de prototipos, de todo tipo, en papel, bidimensional, tridimensional, con maquetas, con volumen, etcétera, 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 ¿no? Esto es un prototipado rápido. Cuando ya tenemos este prototipado rápido, simplemente ya vamos a evaluar lo que se ha logrado juntamente con el cliente a través de un pitch, que es más o menos un resumen que deje en evidencia la idea en conjunto de lo que se quiere lograr. Y ante esto, el que va a evaluar siempre será el cliente. Y ustedes deben tratar de convencerlo a través de contar una historia para que la presentación no sea tan formal, sino más bien que salga desde su propia experiencia lo que han podido lograr al hacer este tipo de proyecto basados en prototipos. Bien, buenas tardes, gracias Diego. Vamos a presentar en estas diapositivas el proceso, cómo se genera esta metodología que es muy importante y como bien lo dijo Diego,
no solo es aplicado a artes y arquitectura, sino a un sinnúmero de carreras que puedan generar un reto y al final presentarlo como una idea al mercado o al producto o al cliente que lo necesita, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta aplicación de este reto en una intervención arquitectónica artística del Colegio de Museos Salvador Bustamante, ¿sí? Esto es un proyecto que se lo está trabajando también dentro de las aulas de los investigadores de nuestra universidad, como unas aplicaciones a ese tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, ¿sí? Como lo comentó Diego, empezamos con el empatizar, es llegar al cliente porque el cliente o el usuario es la persona importante dentro de esta metodología, ¿sí? Entonces, luego de las conversaciones que se mantienen con el cliente, se obtienen algunos conceptos importantes para iniciar el reto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la falta de una apropiación del espacio urbano, falta de un mobiliario urbano, ¿sí? Espacios de interacción en estos espacios abiertos como lo vemos en las fotografías. Bien lo dijo Diego, luego pasamos a definir exactamente con el estudio del cliente, entonces pasamos a definir el problema, ¿sí? Aquí la falta de uno de los grandes problemas, como vimos en la fotografía, es la falta de un mobiliario, sobre todo interactivo, y falta de apropiación del espacio público entre los usuarios, ¿sí? Luego de definir esto, lo que hacemos, y bien lo comentó Diego, es la fase de idear, que es la fase, yo la llamaría como el antes y el después de toda metodología, donde tenemos todos los conceptos generales, y luego pasamos ya a la parte de ideación, ¿sí? Tanto en la carrera de artes como en la de arquitectura, esto es fundamental, un marco teórico referencial que nos ayude a comprender las ideas que al final se sustenten y se proyecten y se consoliden en un proyecto, ¿sí? Entonces, en esta parte de idear hacemos una lluvia de ideas o brainstorming que se llama, ¿sí? Donde generamos una secuencia de palabras, ideas, bocetos que nos permitan entender y lograr la mejor idea para lo que quiere el usuario. Entonces, por ejemplo, vemos en las palabras de color amarillo, ¿sí? Juego, luz, espacio abierto, mobiliario urbano, espacios creativos, colores, texturas, arte, visuales, vidrio, transparencia, vitrales, ¿sí? Entonces, todos estos elementos o palabras, generalmente cuando un arquitecto, un diseñador, en el caso de artes, hace el contacto con este cliente, obtiene esta información. Tanto el artista como el arquitecto, en este caso como un reto, ¿sí? Tratamos de configurar las ideas que tiene el cliente en el prototipo que nosotros vayamos a hacer. Para eso buscamos referentes en el mercado, ¿sí? Y a partir de esos referentes hacer una aplicación que sea única para este cliente, ¿sí? Por ejemplo, vemos los referentes, unos vitrales, paredes perforadas, vemos un juego tipo más o menos 3 en raya donde se juega, ¿sí? Un poco el tema de transparencia, el juego del material, que es muy importante tanto en la parte arquitectónica como en artística, ¿sí? El uso de la materialidad, conocer el material, cómo funciona, cómo se va a desarrollar y cómo se va a aplicar este material. Esto es fundamental en las dos carreras y es donde nosotros como docentes les enseñamos, ¿sí? A través de este tipo de metodologías que permitan ustedes desarrollar un producto al final. Luego sí, configuramos en este reto una parte arquitectónica y otra parte artística. En mi caso, les voy a mostrar la parte arquitectónica, ¿sí? Comenzamos a jugar un modelo tridimensional, ¿sí? Esto a través de programas de uso tridimensional que les enseñamos en la carrera. En este caso, utilizamos un programa BIM, donde se desarrolla tridimensionalmente el objeto y se comienza a ver todos los elementos que nosotros vayamos a poner, ¿sí? En este caso, es el concepto, manejamos el juego, la luz, la transparencia, la materialidad
en diferentes materiales donde el usuario se sienta confortable en el desarrollo. Como ven en el prototipo configuramos los dos elementos, ¿sí? Manejamos el elemento arquitectónico. Voy a ver si nos permite. Te permite dibujar, pero bueno. Teníamos, voy a regresar un momentito. Entonces, en el elemento de configuración, después del estudio, lo que hacemos es, analizamos muy bien el elemento arquitectónico, ¿sí? Dentro de sus conceptos arquitectónicos que les damos la materialidad, la construcción, el diseño, cómo lo deben hacer. Y aquí conjugamos la parte artística, no solo vemos la parte arquitectónica, vemos su materialidad, vemos cómo el artista puede incluirse en el reto y puede transformar sus ideas en un aspecto muy importante para que este espacio sea lo más acogedor, ¿sí? Entonces, vemos los dos elementos, cómo se articulan muy bien entre la parte arquitectónica, más lo que veremos es la parte artística donde se pueda colocar los elementos, los conceptos que ustedes en las aulas lo ven y lo puedan aplicar hacia futuro, ¿sí? De ahí saltamos un poco a la parte artística, como les comentaba, para que Diego les explique el concepto de lo que hemos trabajado. Sí, continuando un poco con la cuestión ya del prototipado en general, también este trabajo se lo llevará en el espacio real y por ende también desde la parte artística se tiene que hacer como un prototipo previo de ver que nos muestre más o menos cómo será el resultado al final, ¿no? Entonces, para esto, pues obviamente, ya definida la idea, ya hablado con el cliente y se ha visto que esta es la mejor alternativa, este mobiliario alternativo, ¿no? Con luz, con espacios de luz transparente a través de, como los vitrales, pues se buscan los materiales, ¿no? Y para eso, pues el proceso es esto, empezar a hacer bocetos. ¿Qué voy a dibujar? Sabiendo que es un conservatorio de música, Salvador Bustamante Celi, lo que primero pues salta a la cabeza son los instrumentos musicales, ¿no? Pero bueno, las alternativas son diversas, desde los mismos artistas musicales, que en Loja hay muchos, el mismo Salvador Bustamante Celi, por nombrar uno de los referentes, ¿no? De ahí ustedes saben, pues, Loja, capital musical del Ecuador. En definitiva, se empieza con este tipo de bocetos, como vemos aquí, está boceto de la guitarra, ¿no? A buscar el tipo de material también, que sí, como hemos dicho, también para el prototipo se trata de trabajar a lo mejor con materiales simples, ¿no? A lo mejor los grandes materiales, ¿no? Pues aquí a lo mejor buscamos una pintura vitral de la más económica. Lo que estamos tratando de hacer es prototipar bocetos, ¿no? Una muestra, ¿no? Y pues se van a pintar con los pinceles, ¿no? Es evidente y también se va a utilizar cierto tipo de diluyentes como para limpiar los pinceles y ese tipo de cosas, ¿no? Ya después se pasa a los acabados, cuando se ha hecho un prototipado en papel también, yo he hecho ahí un boceto de un dibujo de lo que se pensaba también realizar, ¿no? Se hace, perdón, he comido ahí una letra, el corte de piezas, ¿no? A través de los vidrios, que también pueden ser reciclados, ¿no? Y ese tipo de cosas. O sea, no es una complejidad, al menos, hacer este prototipo, ¿no? Se hace una aplicación de color, la selección de qué colores voy a poner, qué mezclas voy a utilizar, ¿no? Entonces, aquí hay una secuencia más o menos de lo que se ha hecho como un boceto previo, se ha hecho la cuadriculada para cortar cada panel, y de ahí se empieza ya con el dibujo sobre el vidrio y por ende a la aplicación cromática, que esto ya es un poco la parte creativa. ¿Cómo yo voy poniendo los colores? ¿Por qué pongo este tipo de colores? Esto ya es una cuestión muy creativa, muy libre, en la que ustedes se pueden incluir. Esta no es solo una de las posibilidades, ¿no? Como vieron, el espacio como tal, diseñado arquitectónicamente, nos da para, a lo mejor, no utilizar vitral, ¿no? Se puede, y a eso les quería mencionar también, ¿no?
Cuando nosotros vemos los vitrales en algunos espacios que a lo mejor ustedes conozcan, tenemos dos posibilidades, ¿no? Vitrales como tal, que se venden el vidrio, que produce una transparencia natural, por decirlo así, pues los materiales son muy costosos. Yo he trabajado con ese tipo de materiales y los vidrios, el metro cuadrado de vidrio es realmente costoso. Pero también tenemos esta posibilidad de trabajarlo manualmente, con materiales a lo mejor no que nos cuesten un ojo de la cara, pero que a lo mejor nos puedan dar un parecido aproximado o casi igual. Y se ven bastante aceptables este tipo de trabajo, ¿no? En definitiva, son alternativas que después ustedes van eligiendo. El artista va eligiendo juntamente con el arquitecto y todos los que se involucren en el proyecto, ¿no? Luego que ya se ha tenido la ideación, se va completando, obviamente, los acabados con el dibujo, ya rellenando todos los espacios como quiere que se quede la propuesta final, hasta llegar, digamos, al resultado ya definitivo, ¿no? Que lo vemos aquí. Entonces, como si se podrán dar cuenta, no es un trabajo que a lo mejor ahora mismo, para hacer un prototipo, pues no tiene los acabados como uno quisiera, con una detalle de pulcritud, no, o sea, se tratan de hacer bocetos, ¿no? Simplemente un ejercicio así, rápido, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces aquí tenemos el resultado previo de cómo ha quedado la composición, un poco tratando de hacer una composición con colores contrastados, ¿no? Este color de acá abajo gris con el rojo, que resalta las notas musicales, un contraste también con un amarillo, ¿no? Bueno, el color general está naranja, etcétera. Un poco varían de acuerdo a las tomas este tipo de cromáticos, ¿no? Y ahí se ha llegado a un prototipo previo de la cuestión artística, ¿no? Que ya después, cuando se tenga que ejecutar en la realidad, pues ya se lo tiene que hacer con una mayor pulcritud y trabajo técnico, ¿no? Bien, lo que vemos aquí es uno de los laboratorios que tenemos dentro de la universidad. Lo llamamos Fab Lab UTPR, el Laboratorio de Fabricación Digital. Aquí tenemos un sinnúmero de máquinas que permiten a los estudiantes de todas las carreras, tanto arquitectura como artes visuales, venir y comenzar a prototipar sus productos, sus ideas, ¿sí? Tenemos un área de coworking donde se desarrollan las ideas. Luego de esas ideas venimos a este laboratorio que los tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos un sinnúmero de equipos que nos permiten desarrollar una secuencia de los prototipos. Como bien lo dijo Diego, lo que tratamos es de desarrollar una idea que se le pueda evidenciar al cliente y el cliente pueda visualizar lo que él desea, ¿sí? Por eso la metodología es muy importante en el tema de retos, porque esta permite desarrollar las multiplicidad de ideas en prototipos muy rápidos, de bajo costo, ¿sí? Si no funciona, se lo desecha y se vuelve a hacer. Entonces, dentro de este laboratorio tenemos impresión 3D, corte láser, CNC, escáner 3D y otro número de máquinas, sobre todo computarizadas, que nos permitan mejorar y desarrollar las ideas que nosotros tenemos, ¿sí? Esto para conjugar todos los elementos que necesitamos en la ejecución de la metodología del reto, ¿sí? Y que los estudiantes que se matriculan en la Universidad Técnica Particular de Loja pueden optar por ingresar a estos laboratorios y generar sus, llamémosle, académicamente, los proyectos que generan en las aulas, tanto como un emprendimiento que un estudiante quiera emprender, en desarrollar una idea, comenzar a emprender y ejecutarla, ¿sí? Entonces, tenemos un sinnúmero de equipos y máquinas que podemos trabajar, ¿sí? Bien, eso un poco en relación al tema, al tema de la metodología, ¿sí? En este momento vamos a hacer un poco la parte de mostrar cómo quedaría el prototipo final, ¿sí?
Voy a moverme un poco. ¿Sí? Lo que hicimos aquí es una conjugación de dos elementos. La parte, como les mencionaba, la parte arquitectónica, ¿sí? Que sería la pared posterior, más el elemento artístico que podría trabajar un diseñador, ¿sí? En el caso, Diego, con su equipo de trabajo, desarrolla toda esta parte del vitral. Como les comentaba, nosotros trabajamos con un sinnúmero de máquinas. La parte exterior, como ven, de madera, lo hemos cortado en una cortadora láser como la tenemos atrás. Entonces comenzamos a ejecutar las ideas y verificar cómo va quedando este prototipo. A continuación, Diego va a hacer un pequeño experimento para que ustedes visualicen la parte artística que conjuga los elementos, sobre todo de la institución que nos está pidiendo este reto. Entonces, voy a pasar con Diego para que Diego haga una aproximación de cómo se genera este tipo de vitrales y ustedes también ya se lancen a hacer este tipo de vitrales. Pueden hacerlo internamente, pueden hacerlo en la casa. Diego les mostrará cuáles son los productos que va a utilizar y ustedes lo puedan replicar en sus casas con cualquier elemento que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, Diego, sí, podemos comenzar. Sí, antes de pasar a hacer un poco este tipo de muestra, por decirlo de alguna manera, si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí el elemento que podría ser la pared arquitectónica de la que nos había hablado Javier, ¿no? Con las maderas que irían aquí, obviamente, sería el trabajo en hormigón, y por el estilo. Si nosotros nos damos cuenta, en Loja hay un sinnúmero ahora de este tipo de cortadoras láser. Se encuentran bastante este tipo de material que nos hacen cortes ya en bastantes lugares, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque miren, si bien este es un prototipo que va para un espacio público, tranquilamente este mismo prototipo, si yo hago 4 de estos mismos y los coloco, hago como una especie de caja y en el interior lo puedo poner un foco, me quedaría una especie de lámpara, ¿no? Entonces, de una idea que se ha logrado, pueden salir diversidad también de proyectos, de emprendimientos por el estilo, ¿no? Y otra de las cosas también, obviamente, miren, ustedes se dan cuenta que con la luz ya se ve la cuestión de la transparencia, ¿no? Si es que a lo mejor quisieran tenerlo ahí, pero imagínense también con una lámpara ahí en el centro, pues que arroja luz artificial, ¿no? En fin, les decía esto porque también, si ustedes se pueden dar cuenta, en el prototipo se veía una guitarra muy bien dibujada, unas notas musicales. Al pasarlo aquí al bueno, se fue cambiando. Ya obvié un poco otro tipo de notas y solo que dejé las más sencillas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque también a veces nos pasa a los artistas también que en el trayecto de lo que se va ejecutando pueden salir ideas que a lo mejor resultan más simples, ¿no? Y también, como es una intervención arquitectónica, no es que yo no consideré estos espacios de aquí, sino que también pues esto es parte un poco de la cuestión creativa, de la cuestión alternativa, que nosotros sabemos, a veces estamos tratando de que nos den todo bien representado. Una guitarrita tiene que ser bien hecha. Si se dan cuenta, aquí ya se cortó la guitarra, ya se divide como en segmentos, ¿no? Pero eso no significa que la guitarra no esté ahí, ¿no? Sino que más bien por la intervención se ha hecho un tipo de propuesta que salga de esta manera, ¿no? Digamos que sería una especie como, ya como para llegar a una abstracción, la que hablamos en la cuestión de las corrientes artísticas, ¿no? Quería un poco acotar esos detalles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo he traído aquí un poco el material, se dan cuenta, no es un vidrio, pues, como les digo, a veces se utilizan retazos que podemos tener, obviamente aquí ya se puede hacer un cuadro, se pueden cortar las cuadrículas
etcétera, etcétera. Lo mismo como para el dibujo. Yo a lo mejor utilizo, no sé si aquí se ve perdón, se ve la imagen, ¿no? Pero bueno, puedo yo valerme de cuadrícula en un inicio para hacer los dibujos. Claro, en artes visuales nosotros enseñamos desde lo básico a empezar a dibujar. Los que saben, pues mejor. Los que no saben, pues saber cómo se empieza un dibujo básico, un dibujo sencillo, ¿no? Perdón, perdón. Ok, entonces yo he hecho aquí un rostro, ¿sí? Para dibujarlo con pinturas vitrales. Y para esto también voy a utilizar un poco la cromática que he utilizado en la cuestión de la guitarra, ¿no? No voy a hacer un rostro, a lo mejor ustedes dirán que se note la redondez, no. Voy a utilizar, voy a ver si hago con colores planos, si también divido ciertos segmentos, que defino la nariz de una manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy les explicando o voy haciendo un poco creativamente lo que me vaya, resultando del proceso creativo, ¿no? Pinceles, pues ustedes pueden conseguir en cualquier parte. Ahora, entonces, si ven, también está dibujado aquí con marcador. Si es que no quisieran dibujarlo con marcador, lo pudieran hacer con el lápiz que utilizan los carpinteros, con una pintura, para que no se note la línea. Pero si es que yo después quisiera definirlo con las líneas, les dejo ahí y después utilizo un color negro que vaya definiendo las líneas, ¿no? Como les digo, voy a ver si hago un dibujo un tanto creativo, ¿no? No necesariamente realista, no, más bien me permita jugar un poco con la cuestión creativa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, voy a empezar por la parte de la nariz. Le estoy pintando una tonalidad amarilla, ¿no? Bueno, no sé si se puede ir viendo. ¿Sí? Bueno, ahí está la parte de... Exactamente, eso. Muchas gracias. Sí, ahí se va a notar mejor, ¿no? La parte del rostro, ¿no? Bueno, he traído aquí algunos pinceles para irlos limpiando o no limpiando. Buenas tardes, arquitecto. Buenas ¿Sí? tardes, arquitecto. Una pregunta. Esta pintura que están colocando en el vitral, ¿soporta las condiciones atmosféricas? Sí, soporta. De hecho, se trabaja también en espacios de las casas, ¿no? Es como también, bueno, si se dan cuenta, en la parte del prototipo tenía un espacio como hueco, ¿no? No le daba directamente, sino que iba a ir como en el medio, ¿sí? Entonces eso hace que directamente no le dé tampoco la cuestión del sol y la lluvia como para que le afecte, ¿no? Sí, eso les digo, o sea, son alternativas. Si bien es cierto, no es un trabajo que me va a resultar bajo las mismas características que el vidrio propiamente de vitral, sí me ayuda a solucionar este tipo de necesidades. También se pueden ir retocando, ¿no? No es que esto va a durar eternamente. Esa es la ventaja, ¿no? Que se puede ir retocando, ¿no? En eso no habría problema, ¿sí? Sí, son alternativas de las que a veces nos valemos para hacer propuestas, ¿no? Ahora voy a utilizar un color verde azul. De hecho, yo ahora mismo estoy dándoles a los chicos, a los estudiantes, les estoy dando dibujo y modelado, que se llama en la carrera de artes visuales. Y les estoy haciendo este tipo de ejercicios, de hacer rostros que tengan una característica así de colores muy llamativos, ¿no? Y claro, que a veces choca que se pueda ver un rostro con un tipo de color así.
Pero después, cuando obtienen el resultado, pues les agrada a la gente, porque es romper un poco con los esquemas también que siempre se nos ha acostumbrado a todos, desde el arte, ¿no? O desde la arquitectura también. Siempre haber los mismos tipos de casas o las mismas tipos de pinturas, y cuando a veces rompemos, el rompimiento es un poco fuerte, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, ahora voy a utilizar un color mucho más violento, por decirlo de alguna manera, que es este color magenta o rojo, ¿no? O sea, como se podrán dar cuenta, no es una cosa que sea relativamente complicada, ¿no? Sino que más bien es simplemente tener un poco la capacidad de saber un dibujo básico y después ya un poco la aplicación de colores, ¿no? También aquí se va enseñando lo que es la cuestión de las mezclas, cómo obtener un cierto tipo de color en referencia a otro, y así vamos un poco jugando con la cuestión creativa, ¿no? A veces siempre a nosotros se nos dice, al menos en la cuestión artística, el artista tiene que hacer lo que quiera, y sí hace lo que quiere, pero a veces también este trabajo de retos es muy importante, como decía Javier. De hecho, la cuestión artística es un poco, ¿cómo les diría? Es un poco nueva al implementar este tipo de metodología, porque de alguna manera el artista a veces se siente libre y a veces se piensa que puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero también a veces el artista, muchas veces, lo digo yo, no se ha puesto a pensar qué es lo que quiere el espectador ver, ¿no? Entonces, cuando se ha planteado este tipo de retos en los planteamientos artísticos, ha tocado también ver las necesidades que el público quiere con respecto al arte, y también hacer un tipo de propuestas diferentes, ¿no? Salir un poco de la idea artística de yo hago lo que quiero porque yo soy artista, soy libre, y no pensar un poco a veces en el espectador, qué es lo que quiere ver, ¿no? Entonces, miren cómo se puede obtener un tipo de rostro un poco distinto, de alguna manera, ¿no? No sé si logran ver, pero miren, más o menos aquí tenemos, miren, ¿sí? Puede quedar un rostro de esa manera. Si yo quisiera, de hecho, creo que tengo por ahí, pudiera mezclar un color para hacerle un color negro al pelo. Pero miren, me agrada el resultado de cómo queda ahí, con el pelo blanco, solo delineado, esta parte del rostro que también me deja un espacio totalmente, bueno, de luz. Claro, si le vemos ahí, cambia, ¿no? Con la cuestión de la luz. Pero también es muy interesante. Para resaltar a lo mejor el espacio blanco del pelo, tendría que ponerle alrededor un fondo, ¿no? Y ahí sí lograr esta resaltación del color del pelo sin aplicar pintura, ¿no? Entonces, bueno, digamos, podría acabarlo al dibujo, pero lo importante es que ustedes vean que así como yo aplico este tipo de pintura vitral, cuando estamos en la carrera de artes visuales, les damos a probar muchas técnicas, ya no solo de pintura vitral, ¿no? La pintura vitral es una alternativa como, de cierta manera, para trabajos artesanales, podríamos decirlo, ¿no? Siempre el artista se considera que es el que tiene que pintar con óleo, con acrílico, con ese tipo de
materiales, ¿no? Pues bueno, aquí pues se da todo ese tipo de cosas, se empieza a mostrar cómo hacer un volumen real a través de un dibujo simple con lápiz, después se van utilizando otro tipo de materiales, tintas, acuarelas, se van utilizando pasteles, etcétera, 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 y toda la infinidad de posibilidades que nos dan las cuestiones plásticas y las cuestiones creativas que tienen que ver ya con lo que el estudiante de por sí trae consigo para hacer sus propias creaciones, ¿no? Y no se diga en la cuestión arquitectónica también, pues, si se dan cuenta cómo las dos se conjugan muy agradablemente. Y no solo las dos, también en muchas otras carreras se hace parte de este conocimiento plástico, estético, que les dé ciertos requerimientos en los tipos de construcciones que sean, ¿no? Bueno, eso sería un poco mi parte, si es que Javier quiere decir Sí. algo más. Bueno, podría complementar un poco, es el tema igual arquitectónico, ¿sí? Voy a compartir igual, son programas que generalmente se utilizan dentro de arquitectura, ¿sí? Que permiten igual ir modelando lo que comentaba Diego, ¿no? Es un prototipo que al final va a ir evolucionando y mejorando en relación a lo que quiere el usuario, ¿sí? Por ejemplo, ya no quiero una pared de hormigón, puedo cambiarle, a ver si me lo deja, ¿sí? Voy a cambiar, no sé, voy a ver si me lo permite, ¿sí? Entonces, durante el mismo programa, durante el mismo prototipo, yo puedo ir configurando las diferentes tonalidades que yo desea. Por ejemplo, quiero que la pared sea de vegetación, entonces yo puedo utilizar una textura, ¿sí? Que me lleve a indicar que esta pared no va a ser de hormigón, sino va a ser, por ejemplo, de césped sintético o algún césped natural, como son las paredes vegetales que se manejan ahora, ¿sí? Entonces, este tipo de softwares que permite visualizar en tiempo real, por ejemplo, ya no quiero la pérgola que sea café, puede ser blanca. Entonces, comenzamos a configurar en la relación del reto y en la configuración espacial del mobiliario un juego de tonalidades, de colores que juntamente con la parte artística podamos ir conjugando estos dos elementos, la parte arquitectónica, la parte artística, y se puedan desarrollar. Esto sin duda evoluciona mucho antes de llevar al prototipado de maqueta que lo hicimos acá, ¿sí? Antes de llevar eso se puede jugar mucho en estas partes tecnológicas que la manejamos, la carrera de artes visuales y de arquitectura, como prototipados a nivel de modelado digital que nos permiten ir consolidando verdaderamente el producto final, ¿sí? Esta conjugación de colaboración, ya no solo entre los técnicos, llamémosle, sino como bien lo decía Diego y en algún momento lo comentamos en la metodología, es el usuario que esté viendo en tiempo real lo que está desarrollando. Entonces, todas estas herramientas, tanto artísticas, de composición, son comunes dentro del arte y de la arquitectura. Entonces, lo conjugamos de esa manera, las teorías de colores, la parte histórica, ¿sí? Son elementos, la parte de referentes que podamos encontrar en todo el mundo, la podemos ir configurando arquitectónicamente. Entonces, tanto los elementos o la parte digital, la parte de modelado digital, se la ven las dos carreras, y esto también lo llevamos a prototipado para que lo entienda tanto el estudiante, y el estudiante al final, cuando ya genera su carrera, comienza a ejercer su carrera, pueda tener todas las herramientas a su disposición para que pueda desarrollar
lo que el usuario o el cliente lo permita. Sí, un poco quería mostrarles también esta parte, la parte digital, que es muy interesante para entender que se puede manejar un prototipo virtual antes de llevar a la realidad, que es muy interesante, ¿sí? Eso un poco para hacerles entender que el modelo arquitectónico, el modelo artístico, como lo llamaba o como lo decía Diego, no sale de la nada, sino tiene un proceso de enseñanza, de comprender y luego sí de su aplicación, ¿no? ¿Sí? Que eso generalmente se lo va desarrollando en las aulas paulatinamente, ¿sí? Dependiendo los ciclos académicos como vayan subiendo, y esto logrará que el estudiante pueda comprender mucho más fácil al final un prototipo que se plantea, ¿sí? Eso un poco, sí, Diego, completando la idea, un poco, ¿no? También, pues Javier nos mostraba una imagen tridimensional con volumen. Si bien es cierto, los artistas también, como decía Javier, llegamos a este nivel donde también podremos nosotros, de hecho, hacer ya los dibujos digitales, ¿no? Ahora está muy común la utilización de los Wacom, ese tipo de, ahora sé que hay hasta los iPad digitales que nos ofrecen posibilidades ya de reemplazar un poco la cuestión manual, ¿no? Donde se hacen efectos, a lo mejor, si yo busco en este tipo de herramientas un efecto de vitral, ¡pah!, me sale ahí la forma vitral, ¿no? Y entonces, pareciera que las cuestiones digitales están reemplazando a las propuestas plásticas, por eso también a veces los chicos hacen ya las texturas de pintura en acuarela, ¿no? Y obviamente, cuando uno presenta una imagen digital, no sabe si la fue hecha en la realidad, en un papel real, con acuarela real, o fue hecho digitalmente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros nunca vamos a desechar la cuestión técnica manual, ¿no? Porque si yo no sé el volumen, no sé la proporción, la espacialidad real, cuando hago mis dibujos manualmente, pues digitalmente se va a ir complicando también cómo yo haga los dibujos en el espacio digital, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Yo que ahora estoy dando esta cátedra de dibujo, pues veo que es necesario. Y también porque a mí me hicieron énfasis en la cuestión del dibujo. Cuando yo sé dibujar bien, puedo crear cualquier cosa en tridimensionalidad. Y después puedo hacer esculturas cuando sé dominar el volumen. Entonces, yo así no haya hecho esculturas, porque yo me gradué en pintura básicamente, pues ahora hago escultura también, porque domino la cuestión del volumen, domino el dibujo, entonces sé que puedo obtener volúmenes a través, porque lo he hecho en una hoja, he tratado de dar volumen. Ya después para llevarlo al espacio, pues es un poco más fácil. Simplemente quería dejarles con eso para que vean un poco que dentro de la carrera de artes visuales se hace básico eso y después se concluye llegando a todas las propuestas digitales de intervención en espacio público y todas las propuestas plásticas contemporáneas actuales, ¿no? Así que si están interesados, pues les sepan que sean bienvenidos a nuestra universidad y a nuestras carreras. Los esperamos en una nueva oportunidad, específicamente ya para comenzar a posiblemente hacer todos estos ejercicios en tiempo real con todos ustedes, que lo podemos trabajar dentro de la universidad. Sin más, yo me despido. Mi nombre es Javier Burneo, soy director de la carrera de arquitectura y quedo a la disposición en cualquier momento para que puedan contactarse con nosotros. ¿Sí? Sí, bueno, también agradeciéndoles a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, pues me imagino ustedes estarán interesados en estas áreas, así que pues también si están interesados en artes visuales, pues yo soy docente de esta carrera, pues el director es Carlos Bermeo, también él está más encaminado a la cuestión digital, pero bueno, siempre serán bienvenidos y esperemos tenerlos pronto. Pues